Muy buenos días, mis amados estudiantes. Les saludo una vez más su profe Mr. Víctor. En esta ocasión vamos a ver la secuencia número 24 titulada Correlación directa e inversa. Entonces, ¿qué es lo que veremos? Cuando dos magnitudes están correlacionadas directamente o inversamente y cómo se representan gráficamente. Veamos entonces. Tenemos primero la definición que nos dice así: dos variables o dos magnitudes están correlacionadas. Primero, directamente cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra aumenta o disminuye respectivamente. O sea, si una aumenta, la otra aumenta, y si esa misma disminuye, pues la otra disminuye. E inversamente, cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye o viceversa. Es decir, si aumento una, la otra disminuye, y si esa misma la disminuyo, pues la otra aumenta. Veamos unos ejemplos. Tenemos aquí entonces esta situación en la que estamos correlacionando el radio de un círculo y su área. Recordemos que el radio de un círculo es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta su circunferencia, es decir, hasta el orillo del círculo. Teniendo en cuenta eso, pues miremos aquí los datos que nos están mostrando. Nos está mostrando acá que cuando el radio mide 1 centímetro, cuánto mide el área, cuando mide 2 centímetros el radio, cuánto mide su área, cuando mide 3 centímetros el radio, cuánto mide su área, y así hasta llegar hasta 5 centímetros. Recordemos que el área, pues obviamente sean centímetros cuadrados, y la distancia de un punto a otro, pues en centímetros. Estamos mirando las mismas dos magnitudes. Veamos entonces el análisis. Fíjense acá que las magnitudes están correlacionadas directamente porque al pasar del radio 1 al radio 2 de 1 centímetro a 2 centímetros, vemos que el área pasó de 3,14 centímetros cuadrados a 12,56 centímetros cuadrados. Quiere decir que aumentó. El área aumentó junto con el aumento del radio. Vemos que pasa lo mismo al pasar de 2 centímetros a 3 centímetros. De nuevo, el área aumentó con el aumento del radio, y así vemos que sigue sucediendo hasta llegar a 5, y probablemente seguirá haciendo lo mismo, o probablemente no, seguramente seguirá haciendo lo mismo si seguimos aumentando el radio. Entonces vemos acá que mientras la magnitud que relaciona el radio, que tiene que ver con el radio, aumenta, la magnitud o la variable que tiene que ver con el área del círculo también aumenta. Por eso es que son variables correlacionadas directamente. Veamos esta representación gráfica. Entonces, la representación gráfica, ¿qué consiste? En simplemente hacer el plano cartesiano. En el eje horizontal hemos puesto la medida del radio. Aquí aparece el lado, pero aquí no aplica, es un error acá el dibujo, sino la medida del radio. Colocamos las medidas aquí en el eje horizontal, y en el eje vertical, que es el de la Y, colocamos la medida del área y vamos marcando. Entonces, cuando el radio vale 1 centímetro, entonces la medida del área del círculo es de 3,14, estaría más o menos por aquí, porque si aquí hay 10, pues la tercera parte aproximadamente sería 3,14, entonces por eso está marcado aquí el punto. Aquí pues han asumido otro punto que es lógico: cuando el radio vale 0, o sea, en el origen del plano cartesiano, pues el área vale 0, por eso arranca acá desde 0. Cuando el radio vale 0, el área vale 0. Luego salta 1, luego cuando salta 2, recuerden que era 12,56, entonces aquí está, un poquitico más arriba de 10. Después viene entonces cuando vale 3, vale aproximadamente 28, algo, que está por aquí antes del 30, y así sucesivamente ubicamos los puntos que me han dado la tabla y luego los unimos y vemos que se forma esta curva que está ascendiendo a cierta velocidad. A medida que yo aumento el radio, va ascendiendo. Entonces, la curva de comportamiento, o la gráfica de comportamiento, para ser más exactos, que tiene que ver con la correlación directa de dos magnitudes, siempre es una gráfica que va aumentando, que es una gráfica que va creciendo. Entonces, eso es importante observarlo cuando estamos viendo que están correlacionadas directamente, o la gráfica está ascendiendo, o bueno, en caso contrario, si fuera que una disminuye y la otra disminuye, entonces iría descendiendo. Veamos un ejemplo 2. Tenemos este acá. La tabla muestra la cantidad de agua que quedan en un tanque luego de varios días de suspensión de servicio. Entonces, quitaron el agua, y el día 1, obviamente, el tanque tiene una capacidad determinada, en este caso ha sido de 360 litros, y el día 2, como se empieza el consumo del agua, es normal, se necesita, entonces vemos que en el día número 2 ya no tiene 360 litros de agua, sino 180 litros de agua. Gastaron casi la mitad del tanque en el primer día. Ya luego en el tercer día, al ver que no llegaba el agua, pues entonces obviamente comenzaron a gastar menos, a racionalizarla más, y entonces pasó de 180 a 120.
luego en el cuarto día de 120 a 90 y en el quinto día de 90 a 72. Como podemos ver aquí en el análisis, cuando está aumentando el número de días que llevo sin agua, el consumo de tanque va disminuyendo, que es lo normal, es el comportamiento normal en esta situación real. Entonces, como vemos acá, mientras el número de días, que es una magnitud o una variable, está aumentando, la capacidad de agua del tanque, que está en litros, lo que está haciendo es que va disminuyendo, está haciendo lo contrario de lo que hace la otra. Por eso podemos decir que están correlacionadas inversamente. Veamos la representación gráfica. Entonces vemos acá que entonces que en el día 1 estarían los 360 litros, un poquitico más de 350, por eso hemos marcado aquí el punto. De aquí para arriba realmente es una gráfica, como digamos entre comillas, inventada, porque no nos están dando datos. De hecho, en el día 0 no sabríamos exactamente porque no nos están dando los datos. Entonces, de este punto hacia arriba es algo como inventado, extrapolado, de acuerdo al comportamiento de los demás puntos, pero en teoría no lo deberíamos dibujar porque no hay datos para esto. De aquí para arriba no hay datos. Yo arrancaría realmente desde este punto, que es de 360 litros, y de ahí para abajo marcaría los otros. Entonces, en el día 2 vemos que de 360 ha bajado a 180, que está 180 está aquí entre 150 y 200, por eso lo hemos marcado acá. Luego en el tercer día bajó a 120, está entre 100 y 150, por eso colocaron acá el punto. Luego en el cuarto día ya hay menos de 100, que eran 90 si no estoy mal. Y luego en el quinto día como 70 y pico, que están de 50 y 100. Y ya pues hemos unido los puntos y de acá, como lo dije al principio, se ha extendido la gráfica como llevando el mismo patrón de la forma, pero no quiere decir que estos sean datos reales, simplemente es como una extrapolación de la curva de acuerdo al comportamiento de los demás puntos. Eso nos puede servir a nosotros para de pronto predecir en algún momento cuándo se nos va a acabar el tanque del agua, aunque no sean datos exactos, y nos podría dar una idea de cuánto tiempo más nos aguanta el agua, y por eso es la utilidad también de las gráficas. Listo, entonces como podemos ver, la gráfica de una magnitud correlacionada directamente es creciente y esta es decreciente. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Tenemos entonces aquí la actividad. Entonces veamos acá, nos dan un grupo de gráficas y tenemos que clasificarlas. Clasificar las gráficas entre si es una correlación directa, inversa o si no aplica ninguna de las dos. Veamos la primera gráfica. Entonces la primera gráfica sería esta de acá. Como vemos, aquí está una magnitud en el eje horizontal, otra en el eje vertical. Vemos que cuando aumenta la cantidad del eje horizontal, recuerden que entre más a la derecha me vaya, más grande es el número. Entonces entre más grande es este número de acá, más grande también es el número de acá, porque a medida que estoy más alto es más grande el número. Entonces vemos por ejemplo este punto de aquí, mire, este valor de acá aumentó y este también aumentó con respecto al anterior que estaba aquí. Entonces podemos decir con plena seguridad que esta es una magnitud directa o son magnitudes correlacionadas de manera directa. Y vemos esta de aquí ahora, esta de aquí pasando lo mismo, a medida que aumento esta acá también aumenta, por eso está creciendo esa gráfica. Esta también sería directa. Aquí la inversa, a medida que esta aumenta, la otra va disminuyendo, entonces vemos la gráfica caer, por lo tanto esta es una correlación inversa. Veamos esta. Aquí lo que está pasando es algo que ya se puede ver como ni que crece ni que decrece. Vemos que si esta aumenta, esta se mantiene en el mismo valor, siempre vale lo mismo. Supongamos que vale 3, por ejemplo, mientras cuando vale 5 vale 3, cuando vale 6 vale 3, cuando vale 10 vale 3. Entonces vemos una gráfica que es totalmente horizontal, una línea totalmente horizontal. Por lo tanto, no está ni creciendo ni decreciendo, así que no son magnitudes que están correlacionadas ni inversa ni directamente. Vemos esta acá también que cuando aumenta el valor de X, el valor de Y va disminuyendo poco a poco, por lo tanto está cayendo. Aumenta, disminuye, por lo tanto es inversa. Y esta de acá, como vemos aquí, vamos más abajito, entonces miren, en este pedacito de la curva, en este primer pedacito, cuando aumentó la gráfica, cuando aumentó el valor de la gráfica, este valor disminuyó, por eso fue decreciendo. Y luego en este punto central, cuando siguió aumentando, hizo lo contrario, comenzó a crecer. Vemos entonces que estas dos magnitudes no tienen
ni lo uno ni lo otro, o sea, no se los podemos clasificar ni en las inversas ni en la directa porque está combinado con ambas, entonces o es la una o es la otra, pero no puede ser ambas, por lo tanto, en este caso no aplicaría ni la una ni la otra. Veamos las respuestas. Como podemos ver, ahí están todas bien. Y ya con esto terminaría entonces la explicación del tema de hoy. Veamos ahora qué nos puede ofrecer el libro físico. Básicamente sería lo mismo, nos están planteando otras situaciones reales en las que podemos analizar si las magnitudes están correlacionadas directamente o inversamente. En este caso es una situación en la que están relacionadas de manera directa, correlacionadas de manera directa, y acá otra situación en la que están correlacionadas de manera inversa. Mi recomendación, como siempre, es que lean los ejemplos para reforzar la explicación. Aquí tenemos otro ejemplo, lo podemos observar también. Tenemos aquí o más ejemplos que pueden observar. Otra definición que nos haría falta nombrar sería esta acá. Miren, otra forma de identificar el tipo de correlación que existe entre las magnitudes consiste en representarlas en un plano cartesiano, que ya lo vimos en la explicación, mediante parejas ordenadas que corresponden a las cantidades de las magnitudes relacionadas. Para ello es necesario determinar una variable independiente que corresponda al primer componente de la pareja X y una variable dependiente que corresponda a la segunda componente del eje Y. En ese orden de ideas, entonces, una variable independiente es aquella que puede tomar diferentes valores que inciden en el comportamiento de la variable dependiente. Es decir, que cuando yo muevo el valor de la variable independiente, la otra lo que va a hacer es que va a cambiar su valor con respecto a esa. Por eso se le llama dependiente, porque cambia dependiendo de lo que varíe la independiente. De ahí viene entonces el concepto. Entonces miremos, por ejemplo, este ejemplo para reforzarlo. Decimos, veamos el siguiente ejemplo. En la tabla 5 encontramos los datos que relacionan la medida del lado de un cuadrado y su área. Muy similar a lo del círculo. Entonces vemos acá cuando el lado mide 1, cuánto mide el área, cuando el lado mide 2, cuánto mide el área, cuando el lado mide 3, cuánto mide el área, cuando el lado mide 4, cuánto mide el área, y cuando el lado mide 5, cuánto mide el área. Tenemos entonces la gráfica cartesiana correspondiente a la correlación entre las dos magnitudes. Miremos esta gráfica, aquí está. Cuando vale 1, mire, este es el valor del área. Cuando vale 2, un poquito menos de 5, que sería 4. Cuando vale 3, un poquito menos de 10, que sería 9. Cuando vale 4, un poquito más de 15, que sería 16. Y cuando vale 5, exactamente 25, estaría acá. Vemos aquí los puntos. Entonces podemos decir que la gráfica, al incrementar el valor de la medida del lado del cuadrado, su área también se ha incrementado. De esta forma tenemos que las dos magnitudes tienen una correlación directa. Aquí hemos escogido en este ejemplo la variable independiente como la del lado del cuadrado. Teniendo en cuenta la construcción lógica de un cuadrado, tú empiezas a construir un cuadrado, por lo menos empezando a trazar uno de sus lados. Por eso hemos dicho que la variable independiente es el lado. A medida que yo aumento el valor del lado, entonces su área varía, aumenta de la misma manera. También va aumentando. Por eso le hemos dado el valor de la variable independiente, o sea, el que está ubicado en el eje X, a la medida del lado, y el valor de la variable dependiente, es decir, el que está ubicado en la vertical, en el eje Y, sería la variable dependiente, ya que depende del valor del lado del cuadrado. Ya con eso, pues entonces terminaríamos nuestra explicación del día de hoy totalmente, y vamos a realizar entonces, a mirar entonces los ejercicios que corresponden al taller. Nos encontramos entonces en la página 76 de su libro de actividades, secuencia número 24, que corresponde a la correlación directa e inversa. Vamos a hacer el punto 1 completo, que consiste en marcar con una X el tipo de correlación que hay entre las magnitudes que se relacionan en cada caso de la tabla 1. Por ejemplo, en la primera dice la altura de una montaña y la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, primero lo que hay que hacer es analizar la situación. ¿Qué pasa cuando yo voy subiendo una montaña? A medida que estoy llegando a una altura más alta, yo siento que respiro con más dificultad. Lo que quiere decir es que hay menos oxígeno en la medida que voy aumentando la altura. Entonces, aumenta la altura, disminuye la cantidad de oxígeno. Por eso me cuesta respirar en la medida que estoy en un lugar más alto. Entonces, eso quiere decir que es una correlación inversa. Mientras una aumenta, la otra disminuye. O puede ser que no aplique en cualquier otro de los casos que estén mencionando acá. Entonces, hacer el mismo análisis, marcar con una X, y pues en la corrección, en la socialización, miraremos
si lo han hecho bien. Haremos también el punto 2, pero entonces punto 2 solamente vamos a hacer el literal A y el D, y el punto 3 lo hacemos completo, es A y B, y del punto 5 hacemos solamente el A y el 5, hacemos el 5 completo, A y B. Y ya pues con eso terminamos. Como pueden ver, el trabajo de hoy está mucho más sencillo, más fácil de hacer. Espero y aspiro que en esta ocasión todos puedan entregar su actividad en la misma hora de clase. Con esto me despido, les mando un abrazo. No recuerden que esta semana, este lunes, hay actividad de Ibermat, no hay actividad de cívica, sino de Ibermat. Ahí está publicado también en la página. Y pues ahora sí me despido, les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.